Saludos cordiales, mi nombre es Julián Fonseca. Hoy me toca presentar el video relacionado con las dos líneas de tiempo de la política criminal en Costa Rica, que abarcará temas de pensadores y acontecimientos importantes y generará un pensamiento crítico ante las autoridades judiciales y los represivas de este país, ¿verdad? Mediante diferentes acontecimientos. Entonces les voy a compartir la pantalla para que puedan apreciar las dos líneas de tiempo correspondientes, además de otros aspectos. Perfecto. Empezamos con la evolución histórica en 1859. Esto quiere decir que ya se empezaban a construir las primeras bases de la política penal, ¿verdad? Y política criminal, que eran relacionadas con las doctrinas del libre albedrío y además del derecho penal existente en países más desarrollados, que eran muy escasos, ¿verdad? Como el tema de los derechos humanos. En 1880 se presentó el primer Código Penal de Costa Rica, que era relacionado con el Código Carrillo, ¿verdad? Era como plenamente español, ¿verdad? Y se fomentaba para poder adaptar y sustentar todas las deficiencias del sistema policial y además de otros aspectos socioculturales y el Estado costarricense. En 1888 se presentaron los antecedentes históricos que eran relacionados con los delitos, con las investigaciones criminales, con la prevención del delito y además de fundamentos plenamente desarrollados con pensadores. En 1990 se creó, perdón, en 1900 se creó la Penitenciaría Central de San José. Esto se creó fundamentalmente para sustentar lo que son la parte de los privados de libertad que eran plenamente atendidos en hospitales, ¿verdad? Públicos, pero al haber una economía plenamente afectada por distintos factores, se creó la penitenciaría para poder abordar todos esos temas y que estuvieran relacionadas con el tema de la prevención del delito y la investigación criminal en centros penitenciarios. En 1910 se creó el primer Código de Procedimientos Penales. Esto quiere decir que se propuso mediante la Asamblea Legislativa, ya que eran bastantes las deficiencias con el tema de los recursos, de la economía, y se quería fomentar de una manera más equitativa las sentencias correspondientes. En 1927 se fomentaron las primeras características de la política criminal. Esto quiere decir que eran realmente estructuradas en base al Estado social de Costa Rica y apegadas a bastantes características de la política criminal en aquel entonces. Y eran relacionadas plenamente para combatir la criminalidad, de fomentar y la convivencia sana en muchos aspectos. En 1939 se fomentó la teoría de la adecuación social y la política criminal. Esto se fomentó mediante el pensador Wesley, que era relacionado con valoraciones estadísticas en distintos aspectos de la sociedad para poder dar así un aspecto bastante importante a la hora del comportamiento, ¿verdad?, de la delincuencia y la criminalidad en Costa Rica, como en otros países. En 1940 se fomentó la creación del Estado Social de Costa Rica. Esto quiere decir que mediante la fomentación de diferentes conflictos y el Estado de Derecho se crearon este Estado Social para poder resaltar todos los temas. En 1941 se fomentó la actualización del Código Penal, ¿verdad? Plenamente la salida de él fue en 1941, pero se desarrolló en 1940. Y entonces eran tomados deficiencias del Código Penal anterior, de manifestaciones, de conflictos sociales, entonces todos esos problemas se empezaron a reestructurar para poder adaptarlo a la sociedad de aquel entonces, ¿verdad? Y a fomentar la convivencia sana. En 1945 se fomentó la posición del Roxy. Esto quiere decir que mediante diferentes evaluaciones se podía fomentar la garantía de la libertad de las personas privadas de libertad, ¿verdad? Pero, sin embargo, se realizaba mediante la consolidación de diferentes sentencias, ¿verdad? Entonces, se tomaban en cuenta la evaluación de las personas en otros aspectos. En 1950 se creó la Ley de Defensa Social. Esto quiere decir que se fomentaban las creaciones de instituciones que velaran por el bien y la justicia social en Costa Rica, ¿verdad? Como institutos de tecnología, de paz, de justicia, para poder sustentar todas esas deficiencias que existían en aquel entonces. En 1959 se fomentó la doctrina de defensa social. Esto quiere decir que se crearon dos códigos. El código penal, ¿verdad?,
la fomentación de la actualización del mismo y el Código Judicial de Policía. El primero era para las sentencias correspondientes hacia posibles futuros o dependiendo del caso en diferentes delitos, ¿verdad? Y el Código Judicial de Policía era para las amonestaciones de las faltas de los mismos cuerpos policiales para poder garantizar los derechos humanos, ¿verdad? El libre albedrío de las personas. En 1963 se fomentó la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores. Esto es muy importante, ya que se fomentaban los derechos humanos de las personas menores de edad, que se pudiera, digamos, realizar valoraciones para que las personas que eran menores de edad no fueran tratadas igual que una persona adulta, ¿verdad? Mayor de 18 años y puedan tener sentencias más bajas o una sentencia diferente o la anulación de la misma. En 1964 se fomentó la insignificancia del hecho y delitos de bagatela. Esto quiere decir que se realizaba mediante la evaluación de diferentes aspectos, ¿verdad? Como el pensador Klaus Rothschild, y era relacionado con el ámbito penal para poder reestructurar estos aspectos que eran deficientes a la hora de realizar sentencias y la evaluación de políticas criminales. En 1966 se fomentó la noción del bien jurídico. Esto quiere decir que mediante la creación del Código Penal, ¿verdad? Este, 70, ¿verdad? Nuevo, por Guillermo Paille, se fomentó los derechos humanos de las personas que se podían evaluar, ¿verdad? Mediante la situación de cada uno, para poder tomar caso por caso y poder tomar en cuenta tanto los derechos personales, familiares y llegar a un mejor acuerdo. En 1973 se fomentó la actualización del Código Procesal Penal para poder sustentar todas las deficiencias que existían en el sistema policial, en el sistema judicial de Costa Rica y poder tomar estos casos como mixtos, ¿verdad? Si eran plenamente desarrollados o comunes. En 1980 se fomentado, lamentablemente, la crisis de los años 80, ¿verdad? Que era plenamente por el tema político, había escasez de alimentos, escasez de productos, había mucha pobreza, mucha desigualdad social y trajo consigo el aumento de la delincuencia y muchos conflictos sociales. En 1990 se fomentaron las reformas legislativas de la insignificancia del hecho. Esto quiere decir que se tomaban en cuenta la fiabilidad de los casos y los derechos humanos de las personas, dependiendo si era menor de edad o mayor de edad, ¿verdad? Y que se le podría tocar un beneficio, ¿verdad? Para poder ostentar o aspirar a la libertad, dependiendo del caso, ¿verdad? Si la persona fue detenida por violencia, por daño a la propiedad, ¿verdad? Daño al Estado, pero no afectó a ninguna persona de manera directa, no cometió algún delito, no mató a alguna persona, entonces eran tomados en cuenta. En 1996 se tomó en cuenta la ley penal juvenil y las relaciones con las políticas criminales, ¿verdad? Entonces, esta ley penal juvenil lo que obligaba era que las personas menores de edad pudieran aspirar a un derecho, ¿verdad? Que se les pudiera exonerar de cualquier delito que cometieran, igualmente si no cometían algún delito que afectara a la sociedad costarricense. Eso quiere decir que podrían cometer vandalismo, que podrían cometer algún tipo de violencia, pero que no afectaran directamente a la sociedad. Entonces se pueden aplicar diferentes sentencias, como lo que es trabajo comunal o psicología, psiquiatría, todo eso. En 1997 se fomentaron los objetivos de la política criminal. Estos eran catalogados mediante los delitos, mediante la criminología, mediante el derecho penal, para poder estructurar todos estos temas. En 1998 se fomentó la relación entre la inequidad y las tasas de homicidios, ¿verdad? Entonces, normalmente las tasas de homicidios rondan entre 10 a 11, ¿verdad? Y fomentadas por los corta, ¿verdad? Y son tomadas en cuenta por cada 100.000 habitantes, pero se realizaban evaluaciones porque se pensaba que podría ser afectado plenamente por la violencia social, por la escasez del empleo, pero realmente no existe una correlación exacta. Pueden ser por muchos factores, tanto mentales, físicos, emocionales, entre otros aspectos. En el año 2000 se fomentó los principios de la política criminal.
que eran tomados plenamente desde la base de los derechos humanos, este, tanto los privados de libertad, ¿verdad? A la ciudadanía costarricense, como a personal, ¿verdad? De los sistemas policiales y sistemas judiciales, ¿verdad? Entonces, para proteger claramente la salud de las personas y la vida de ellos mismos. En el 2001 se fomentaron las relaciones entre las políticas criminales con otras áreas. Esto quiere decir que la política criminal se relaciona con la criminología, con derecho, con aspectos meramente sociales, ¿verdad? Sociología, este, entre otras ramas del área de humanidad, ¿verdad? Y el área social. Entonces, se podía evaluar con diferentes profesionales la aplicación de distintas estrategias para mitigar lo que es el crimen. En el 2003, los modelos de política criminal se empezaron a estructurar mediante la evaluación plenamente de instituciones, ¿verdad? Que se dedicaban al ámbito policial o judicial y que se realizaban mediante simulaciones o evaluaciones de manera social. En Derecho Penal de Costa Rica en 2004 este, se fomentaron, ¿verdad? Lo que son los principios de igualdad de derechos humanos, sustentados, ¿verdad? Con muchos criterios, tanto de profesionales de psicología, psiquiatría, como en otros aspectos para resguardar la vida de las personas. En el 2006 se empezaron a resaltar los actores de la política costarricense. Esto quiere decir que mediante la Sala Constitucional, que es plenamente responsable de todos estos hechos, se abstenían de la responsabilidad del mismo. Esto quiere decir que hay una deficiencia bastante grande en el sistema judicial y policial de Costa Rica, aumentando los índices de criminalidad. En el 2009, las armas de fuego y las políticas criminales es una relación muy importante, ya que muchas de las armas que están sueltas son ilegales, son decomisadas diariamente por organizaciones policiales, Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas, el IJ, prácticamente todos, desde armas blancas hasta armas de fuego o armas hechizas como en centros penitenciarios. En el 2011, ¿verdad? Se fomentaron las políticas de persecución vigentes. Esto quiere decir que se realizaban evaluaciones desde 1992 hasta valorar lo que son los temas de hacinamiento en cárceles. En el 2013, las tasas de homicidios y las políticas criminales, ¿verdad? Son fomentadas, ¿verdad? Y relacionadas con el tema de los homicidios, de la violencia social, de la criminalística, de la criminología, de todas estas ramas que se dedican a esto para poder estructurar lo que son las bases sociales. En el 2014, la Sala Tercera y las políticas criminales dan plenamente relacionadas, ya que cuentan con una gran responsabilidad de poder fomentar mediante distintas leyes el favorecimiento de la sociedad costarricense o de diferentes grupos que puedan actuar de mejor manera, ¿verdad? En el 2016, los médicos periodísticos y las políticas criminales alcanzaron bastantes tasas de debilidad, ¿verdad? Porque eran plenamente relacionados y actualmente con noticias falsas, ¿verdad? Fake news, noticias amarillistas como el periódico Diario La Extra, La Nación, CR Hoy, medios periodísticos individuales que lo que hacen es afectar moralmente las instituciones públicas. Entonces es bastante lamentable eso porque juega en contra bastante de la sociedad costarricense, ya que debemos de diferenciar las noticias reales y falsas. En el derecho penal y corrupción, en el 2017, se empezaron a fomentar la creación de diferentes, ¿verdad? Instituciones que pudieran contrarrestar la corrupción en las mismas instancias judiciales y policiales para poder fomentar el libre albedrío y la convivencia sana en Costa Rica. Les agradezco mucho el tiempo por ver este video y esto sería. Muchísimas gracias.